autoridades superiores del Ministerio de Finanzas Públicas, autoridades y representantes de las diferentes entidades que nos acompañan esta mañana, señores de los medios de comunicación e invitados especiales, tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos a este primer foro debate que forma parte del presupuesto abierto 2023, en el cual se estará abordando el tema Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Es un gusto presentar a las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, señor Ministro de Finanzas Públicas Álvaro González Richie, señora Viceministra de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado Violeta Mazariegos. De igual manera, es un gusto presentar a los señores panelistas y moderador quienes participarán en este foro debate. Señor representante en funciones de la FAO en Guatemala, Marco Moncayo. Señora Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Lisette Guzmán Juárez. Señor Viceministro de Atención Primaria en Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Edwin Montúfar. Señor Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Ambiente, Ganadería y Alimentación, César Arreaga Morales. Señor Viceministro Administrativo y Financiero del Ministerio de Desarrollo Social, Julio Paredes Barrios. Señora Viceministra Administrativa del Ministerio de Educación, María del Rosario Valcárcel. A continuación, les dejo el video que resume las reglas del juego para este foro debate. Adelante, por favor. Reglas del juego de los foro debate. Te damos la bienvenida al ejercicio de presupuesto abierto, un espacio para que la ciudadanía participe e incida en las políticas, programas y proyectos que se incluirán en el presupuesto 2023. Este ejercicio ciudadano se realizará por medio de la plataforma Zoom y será transmitido en Facebook Live. Al inicio, el moderador del foro debate presentará a los invitados y dará la palabra en la etapa de interacción. Se realizarán 3 preguntas generadoras que abarcan la temática del día y con la cual el invitado de sociedad civil guiará el debate de hoy. Para este espacio de interacción, cada invitado del panel principal podrá intervenir hasta por 4 ocasiones. Como siguiente paso, se tendrá un espacio para preguntas y respuestas, en donde los participantes virtuales podrán realizar sus preguntas o comentarios. Los participantes deben indicar a quién va dirigida su pregunta o comentario, agregando su nombre y el de la institución a la que representan. El moderador leerá las preguntas a los invitados para que estos puedan responderlas en menos de 2 minutos. Para participar en los diferentes espacios, así como observar las presentaciones de los expositores, se ha habilitado un apartado en la página web del Ministerio de Finanzas Públicas, Presupuesto Abierto 2023. En dicho apartado, también encontrarán las propuestas ciudadanas compartidas por las diferentes entidades, según cada foro o taller, para ser visualizadas por el público en general. Tus ideas y aportes son el sustento de este ejercicio, por lo que, desde ya, te animamos a participar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en @minfingt y en vivo en el canal de gobierno. Unidos transformamos Guatemala. Seguidamente tenemos la presentación del tema de este día, Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, por medio del siguiente video. Adelante, por favor. Los resultados alcanzados en materia económica, crecimiento, estabilidad macroeconómica, mejora en la perspectiva de las calificadoras de riesgo, incremento en la atracción de inversión extranjera, son condiciones necesarias para lanzar a nuestro país hacia la senda del desarrollo. Sin embargo, mantener una política social vigorosa que invierta en el capital humano desde sus primeros días de vida es el complemento ideal y el desafío que tenemos como Estado y como sociedad para los próximos 20 años. Es por ello que en este foro debate abordaremos la temática de la seguridad alimentaria como una política integral y transversal en la que involucra a varias instituciones del Estado y cuenta con el acompañamiento de la sociedad civil, sector privado y cooperación internacional. Como ha indicado el presidente Yamatei, necesitamos al menos 2 generaciones de niños bien nutridos para iniciar un círculo virtuoso que inicia con la protección de la vida desde su concepción, la alimentación y educación de los niños y la preparación para la vida productiva. Con este conversatorio, damos inicio a la discusión sobre la seguridad alimentaria y sobre las políticas y programas que deberán marcar el futuro próximo en esta materia.
Luego de este video, procedemos a la inauguración de este foro debate. Para ello es un gusto cederle la palabra al señor ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie. Adelante, ministro. Muy buenos días a todos, medios de comunicación, panelistas, viceministro, secretaria de la CESAN, representante de la FAO en Guatemala, viceministra de Transparencia. Es para mí un gusto, nuevamente por tercer año, estar en este ejercicio. Es un ejercicio que ha sido reconocido a nivel internacional, ya que somos de los pocos países que hacemos ejercicios efectivos de presupuesto abierto, porque como siempre le he dicho, el presupuesto es la herramienta por excelencia para generar transparencia y orden en el gasto público. Cuando no hay un presupuesto, no hay una ruta, hay desorden, hay poca transparencia, hay críticas, hay mala percepción y esa percepción se transfiere y se convierte en una mala realidad. Estos ejercicios nuevamente lo que pretenden es escuchar a todos los ministerios en el tema de hoy de seguridad alimentaria. No es secreto ni para Guatemala ni para un país del mundo, nadie está ajeno a que lo que podemos nosotros enfrentar con las crisis que estamos teniendo, no solo por lo que sucede en Rusia y Ucrania, sino por las tormentas que estamos recibiendo en las regiones como Guatemala, Centroamérica, son, diría, eventos que sí pueden generar falta de alimentos para la población. Y lo hemos discutido nosotros en gabinete con el presidente de la República, que este presupuesto va a ir muy orientado a poder tener esa seguridad alimentaria para la población, fuera de generar ese empleo, el cual, pues es decir, el Ministerio de Economía está haciendo un excelente trabajo a través de la atracción de inversiones extranjeras y el fortalecimiento de las inversiones propias. Así que, repito, estos foros es el momento donde cada ministro, cada ministerio, cada viceministro, representante de cualquier secretaría, va a poder explicar qué es lo que va a hacer. Tenemos un invitado de la FAO, es una entidad de la ONU, donde pues, claramente conoce mucho el tema, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, para que también pueda cuestionar y pueda preguntar para que nos puedan explicar y esa retroalimentación que recibamos nosotros acá, y recordemos que todo esto es transmitido en redes, hemos recibido, son miles de consultas, miles de retroalimentaciones que recibimos de estos foros, las tratamos nosotros de sistematizar para poder incluirlas, las que son válidas, dentro del presupuesto. Si tenemos nosotros un buen presupuesto, ¿qué va a pasar? 2020 no hubo presupuesto, nos tocó cabalmente el COVID, no solo el COVID, ETA, IOTA, Manda, Cristóbal, hubo que ir al Congreso, hubo que ir a pedir préstamos, hubieron críticas, etcétera. Este año sí tuvimos presupuesto, y lo que hemos visto es que no hemos ido al Congreso a pedir absolutamente ningún préstamo. Lo hemos hecho con recursos propios, el presupuesto sigue impecable y eso nos ha permitido también ser el único país de la región que ha tenido cambio de calificación a mejor de las 3 principales calificadoras de riesgo. Repito, Guatemala es un lunar en la región, estamos bien, la planificación es básica, estos ejercicios son básicos, la retroalimentación de todos también es sumamente importante para que este presupuesto que entreguemos al Congreso el 2 de septiembre, como manda la ley, el cual debe ser aprobado o improbado el 30 de noviembre de este año, tenga la opinión de todos los actores para que vaya orientado a lo que el país necesita. Así que nuevamente gracias por estar acá. Esto lo vamos a seguir haciendo, hay todavía diferentes ejercicios que vamos a seguir haciendo antes de poder entregar el presupuesto al Congreso y repito, mientras más participación tengamos va a ser un presupuesto más inclusivo y más aterrizado a la realidad de lo que necesita el país. Muchas gracias. Gracias, señor ministro, por estas palabras inaugurales en este foro debate. Ahora damos inicio con la participación de los panelistas invitados y para ello es un gusto presentar en este espacio al señor Marco Moncayo, representante en funciones de FAO en Guatemala, quien tendrá bien moderar este espacio. Como lo resumía el video de las reglas del juego, nuevamente les recuerdo que se realizarán 3 rondas de preguntas a cada invitado en este panel. A ellos se les formulará una pregunta en cada ronda y para ello tendrán 2 minutos para dar respuesta. Les comento que en las pantallas que están visualizando aparecerá un semáforo que les indicará el momento en el cual ustedes deben ya de acortar su respuesta. Les indicará los colores cuando falte 1 minuto en amarillo y cuando finalice su tiempo marcará color rojo. De esta manera cedo la palabra al señor Moncayo. Muchísimas gracias, buenos días. Señor ministro, señores viceministros, señora secretaria, para nosotros, en nombre del Sistema de Naciones Unidas y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es un placer, un honor estar aquí en este espacio,
resaltar, y quiero arrancar por ahí, señor ministro, felicitar al gobierno por estos espacios, por estos debates, por estos foros. Creo que son fundamentales para construir ese presupuesto que usted ya muy bien detalló la importancia que tiene. Quizá yo le agregaría un apellido adicional, que ese presupuesto genera desarrollo, de cómo se estructure de la mejor manera posible, genera desarrollo y permitirá efectivamente poder traducir todos esos beneficios sociales, esos beneficios económicos, perdón, en beneficios sociales para el bienestar de la población más vulnerable. Mi nombre es Marco Moncayo, soy oficial de políticas en la FAO. Para mí es un honor poder acompañarles hoy en el debate. Seré el moderador de este diálogo y para arrancar vamos a introducir el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hemos preparado una pequeña presentación. Por favor, si me pueden ayudar proyectándola para que los panelistas la puedan ver. Para arrancar la discusión, estimadas autoridades, pues debemos ver de dónde nace esta gran cruzada por la nutrición. Los indicadores de inseguridad alimentaria en el país, como ustedes los pueden ver en la pantalla, tanto las personas aquí presentes como las personas que están conectadas a través de la red, pues muestran que existen ciertas debilidades o los impactos más visibles de esa inseguridad alimentaria se traducen en desnutrición crónica. Según datos oficiales del 2014, el porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de 5 años llegaba al 46.5%. Este efecto tiene múltiples causas. Entre esas causas podemos encontrar la pobreza, los empleos, los salarios, el costo de la canasta básica, algo que el señor ministro ya lo mencionaba. Y por otra parte también quiero resaltar, en la parte derecha de la pantalla ustedes pueden ver los indicadores de sobrepeso y obesidad en mujeres en edad reproductiva. Este efecto también se traduce de las causas ya mencionadas, sobre todo al considerar que la población, al no contar con los recursos necesarios para adquirir una alimentación saludable, reduce la cantidad y calidad de los alimentos que consume. Tenemos evidencia de que América Latina y el Caribe, que toda la región, es la región donde la dieta saludable es la más costosa a nivel global, por lo cual es importante también considerar esto y tomarlo en cuenta. A continuación, quiero plantear e introducir el tema. Todos ustedes están ya familiarizados, pero quiero viajar en el tiempo 2 años y en el 2020, cuando nace la Gran Cruzada por la Nutrición, esta nace como una estrategia de enfoque integral que busca responder justamente esas multicausalidades que platicábamos antes, que generan la malnutrición, la inseguridad alimentaria en el país. La Gran Cruzada por la Nutrición, esta estrategia nacional del gobierno, pues busca unir a todos los sectores involucrados en dar respuesta a estos males y trata de que tanto el gobierno como sector privado, sociedad civil, academia, cooperación, trabajen en conjunto, se alineen bajo un mismo derrotero y podamos entre todos alcanzar el beneficio de la población más vulnerable del país. La Gran Cruzada por la Nutrición fue desarrollada bajo 5 grandes líneas de acción, las cuales, como ustedes pueden ver en pantalla, la primera de ellas es salud y nutrición. El responsable de esta línea de acción es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El objetivo de esta línea de acción es promover la salud y nutrición sostenible de la población guatemalteca con énfasis en la niñez menor de 5 años de edad, preescolares, escolares, mujeres, población rural e indígena en pobreza y pobreza extrema. La segunda línea de acción es de disponibilidad y acceso a una alimentación saludable. El responsable de esta línea de acción es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Esta línea busca contribuir al incremento en cantidad y calidad de alimentos en la dieta de las familias rurales mediante el apoyo a los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria, la calidad alimentaria y el empoderamiento de la mujer. La tercera línea es de protección social, el cual el responsable es el Ministerio de Desarrollo Social y busca contribuir a mejorar el acceso de la población guatemalteca a oportunidades económicas y sociales para mejorar el capital humano y prevenir la malnutrición en todas sus expresiones. La cuarta línea
de agua segura, saneamiento, higiene, tiene como bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y busca contribuir a garantizar la disponibilidad, la gestión del agua sostenible, el saneamiento e higiene para todos a nivel individual, familiar y comunitario. Y por último, pero no menos importante, la última línea de acción de comunicación para el cambio social y de comportamiento. Esta línea está coordinada por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y busca crear espacios de diálogos para la toma de decisiones desde un entorno que favorezca la comprensión del problema, de la malnutrición, la discusión y el análisis para la búsqueda de soluciones de forma conjunta. A estas líneas de acción se suman los ejes transversales de gobernanza, muy relevante en este tema, monitoreo y evaluación, financiamiento, tal cual como lo dijo el señor ministro. Este es un espacio que busca aportar en cómo esas políticas, programas, estrategias se pueden implementar de mejor manera y se traducen en mayores beneficios. Y también un cuarto eje transversal de equidad de género y pertinencia cultural. La población objetivo de la Gran Cruzada por la Nutrición es la población guatemalteca con énfasis en niñez menor de 5 años, preescolares y escolares, mujeres en edad fértil, población rural e indígena en pobreza y en pobreza extrema. Y en cuanto a la focalización territorial, la Gran Cruzada por la Nutrición toma en cuenta 10 departamentos y dentro de estos 114 municipios. Toda la evidencia que se ha generado en la región en los últimos años en cuanto al combate a la desnutrición crónica y a la inseguridad alimentaria resalta la importancia de focalizar acciones de trabajo conjunto, sobre todo en aquella población más vulnerable al problema. Ahora bien, como ya bien mencionaba en la apertura el señor ministro, pues hay una coyuntura internacional que está causando impacto a nivel global y eso tenemos que reconocerlo, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que tomarlo en cuenta también en nuestras discusiones. Son varias las crisis globales que hemos venido viendo desde los 2 últimos años, empezando por COVID, las tormentas Zeta y Iota en noviembre del 2020, y a esto pues se han sumado otras crisis de carácter social, de carácter económico, que están impactando en el bienestar de toda la población mundial. Aquí yo quisiera resaltar, en primer lugar, el incremento del precio de los combustibles, el incremento del precio de los fertilizantes que se ha dado por causas del conflicto entre Ucrania y Rusia en los últimos meses, y consideremos que Guatemala se encuentra entre los 8 países de América Latina que dependen de las importaciones de fertilizantes para su producción. Sabemos también que más del 30% de estos fertilizantes vienen de Rusia, lo cual también es un factor a considerar. Además, según datos de la Asociación Guatemalteca de Producción de Arroz, el costo del fertilizante de urea pasó de 250 quetzales, en 6 meses llegó a costar 500 quetzales en el mes pasado, en junio 2022. Esto tiene una repercusión clave en el costo de los alimentos. Según el índice del costo de los alimentos global, tenemos evidencia de que para mayo del 2022, este índice llegó a ser superior en un 22.8% en relación a mayo del 2021, lo cual es un factor a considerar. Y según datos oficiales del Ministerio de Agricultura, para mayo del 2022 se observan variaciones interanuales sustantivas, sobre todo en maíz blanco, maíz amarillo, arroz, frijol blanco, frijol negro, productos que sin duda son fundamentales para la dieta nuestra. También considerar que se ha evidenciado a nivel global y en Guatemala también se traduce ese efecto, el costo elevado de la canasta básica. En mayo del 2022 presentó un incremento de 3.8% respecto a enero del mismo año y un incremento del 8.1% en relación a mayo del 2021. Y por último, algo que ustedes ya lo escucharon de inicio, la importancia del salario. Y aquí quiero resaltar que según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del 2021, el salario promedio en el país fue de 2.207 quetzales y para el sector agrícola fue de 1.563.2 quetzales.
los cuales, aquí también resalto sector agrícola, al ser el generador del 32% del empleo. Sin duda, estos son factores de los cuales debemos tomar en cuenta, son afectaciones globales que afectan a lo nacional. Esto demuestra cómo los sistemas agroalimentarios están conectados desde lo global, lo nacional y lo local. Según también, y aquí empezamos a ver primera evidencia sobre estas afectaciones, según el análisis de inseguridad alimentaria aguda, realizada en marzo 2022 bajo el liderazgo de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se proyecta una situación para junio y septiembre del presente año de 4.6 millones de personas en estado de crisis o emergencia, que requieren atención oportuna, atención pronta. Bajo estas condiciones, sin duda los retos son grandes, los desafíos pues, se han duplicado, y este espacio resalta aún más la importancia que tiene para poder discutir e incluir en nuestras conversaciones, en las decisiones que ustedes toman, esta evidencia que se ha generado durante los últimos meses. Por último, yo quiero, antes de abrir la discusión, quiero dejar en la pantalla este concepto de la seguridad alimentaria. Este concepto ha sido debatido, discutido, analizado, se han recibido aportaciones globales. Es el concepto que el panel de altos expertos, el panel internacional de altos expertos de la seguridad alimentaria y nutricional, panel global, propuso a los gobiernos, a los tomadores de decisión, tener en cuenta, considerando sobre todo la crisis en la cual fue construido. Esto fue construido, discutido, debatido en la crisis más alta de COVID en el año 2020. Este concepto, ¿qué nos trae de nuevo? Y aquí yo quiero dejar dos puntualizaciones antes de arrancar el debate. Pasamos de 4 pilares, los 4 pilares tradicionales de la seguridad alimentaria, a hablar de 6 dimensiones. Y se incluyen 2 que me parecen fundamentales a considerar. La primera es arbitrio, que quizá en español es una palabra un poco confusa, pero lo que quiere decir es, o lo que reconoce, es esa capacidad que tenemos nosotros como consumidores de tomar decisiones de cómo nos alimentamos, dónde compramos nuestros alimentos, qué alimentos compramos, si son de temporada, si son de cercanía, etc. Y la otra es la sostenibilidad, porque sabemos que las crisis son varias, las crisis son más frecuentes. Ya lo resaltaba el señor ministro, Guatemala es uno de los 10 países con mayor riesgo a sufrir efectos climáticos. Entonces, esta sostenibilidad sin duda es clave tenerla en cuenta en nuestras acciones para poder tener un mayor impacto al corto y mediano plazo. Y por último, ¿qué nos trae de nuevo el concepto? Pues yo lo voy a dejar aquí, voy a dar lectura y procedemos a la ronda de preguntas. El panel de altos expertos nos recomienda reconocer que la seguridad alimentaria es la situación que se da cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos sanos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Sin más, dejando ya este tema abierto, aperturado temáticamente, yo quisiera pasar a la ronda de preguntas. Agradecerles a todos, en primer lugar, por la invitación y segundo, por su presencia. Para arrancar, quiero dar la bienvenida a la secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la señora Lisette Guzmán. Secretaria, yo quisiera consultarle, ¿cuál es el rol de la CESAN en la promoción de la seguridad alimentaria, sobre todo de la población más vulnerable del país? Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias al Ministerio de Finanzas por este espacio. Yo antes quisiera felicitar al Ministerio de Finanzas Públicas por ese liderazgo en este tipo de ejercicios. Es el momento para colocar el tema, un tema tan importante para el señor presidente en agenda pública. Y es que el rol de la CESAN, acorde al decreto 32/2005, los da la naturaleza de coordinación y articulación con las 17 instituciones que se encuentran vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional. Nosotros dirigimos esos planes estratégicos a la población más vulnerable. Y prueba de ello, y con el apoyo del Ministerio de Finanzas Públicas para 2022, hemos alcanzado una vinculación de presupuesto de más de 10.000 millones de quetzales
a la seguridad alimentaria y nutricional. Y con ello, para ampliar un poco la pregunta en específico de cuál es el rol dentro de nuestra línea de acción de la Gran Cruzada, nosotros tenemos la responsabilidad de cambio social y de comportamiento. Y comentarles que este año lanzamos la estrategia de cambio social y de comportamiento, formando con apoyo de UNICEF a más de 2,000 agentes de cambio. Estas personas tienen el rol de consejería justamente en las áreas más vulnerables, porque sabemos que si tenemos un cambio social y de comportamiento, cambian hábitos alimentarios y llevan a los niños al centro puesto de salud y atención en tiempo. Muchísimas gracias, señora secretaria. Resaltar 2 puntos fundamentales que usted ha mencionado: esa coordinación, trabajo articulado entre varias instituciones para atender esas causas multisectoriales de la inseguridad alimentaria, y por otra parte también resaltar ese rol que tenemos todos para atacar el problema. Estos agentes de cambio sin duda son actores fundamentales a nivel territorial para avanzar en la implementación de la Gran Cruzada. A continuación, pues doy también la bienvenida al señor viceministro del Ministerio de Salud, Edwin Montúfar. Señor viceministro, yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son las acciones más relevantes y el avance que tienen los programas de vigilancia de agua? Respecto a la vigilancia de la calidad del agua, que es lo que por ley nos corresponde, de 16,600 comunidades registradas, tenemos 12,900 sistemas de agua. A la fecha hemos monitoreado cloro residual en más de 3,365 comunidades y más de 4,000 exámenes microbiológicos realizados a la fecha para verificar la calidad del agua. Adicionalmente, el Ministerio de Salud ha actualizado sus protocolos de manejos de la desnutrición aguda severa para el niño que requiere ser hospitalizado, pero también los manejos de la desnutrición aguda para el paciente ambulatorio. Las acciones conjuntas que hemos realizado como gobierno han logrado a la semana epidemiológica 26 detectar 11,437 casos de desnutrición aguda, casos. Es decir, 1,608 casos menos que el año anterior. Y hay que resaltar la complejidad del contexto nacional. En Guatemala tenemos una sindemia en el momento actual. Esto se refiere a que estamos con la pandemia del COVID aún, con una quinta ola que proyectamos se extienda hasta el mes de agosto con 6,000 casos diarios. Pero tenemos además esta epidemia de inseguridad alimentaria. Eso lo vuelve más complejo. Tenemos una estacionalidad del hambre, en el hambre, ya descrita de los meses de abril a los meses de agosto. Pero con este escenario que usted está mostrando de la crisis de inseguridad alimentaria, donde 4,6 millones de personas pueden llegar a crisis, en crisis vamos a tener 4 millones y en emergencia 500,000 personas. Eso, con este contexto, puede que se prolongue. Y por eso el gobierno, con la participación de sus ministerios, ha establecido ya un plan de prevención de la inseguridad alimentaria. Estamos trabajando activamente en la implementación de este plan. Adicionalmente, hemos logrado coberturas de suplementación de niños menores de 1 año, arriba de 30% y de 31% de 1 a 2 años. Esto estamos en los rangos. Señor viceministro, le agradezco la pregunta únicamente por cuestiones de tiempo. Sí. Necesitamos cortar acá, después tendremos un espacio abierto para complementar algunos temas que se nos queden por fuera. Resaltar la importancia del agua sana, del agua
salubre para el consumo humano, es parte de esa inseguridad alimentaria, es parte de la problemática que está causando la inseguridad alimentaria. Me parece muy oportuno también las estrategias que usted menciona, quizá después podemos regresar a profundizar en aquello. A continuación, doy la bienvenida también al viceministro Vinicio Arriaga, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Señor viceministro, quisiéramos consultarle cuál es el avance que tiene la promoción de la agricultura con un enfoque sensible a la nutrición y el fomento de los huertos familiares. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias al Ministerio de Finanzas y a todos los que nos ven. Quisiera comentarles en este sentido de que desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación tenemos un equipo de extensión rural que está dirigido precisamente a ese tema, a la prestación de servicios de asistencia técnica y capacitación, pero que además lleva también algunos insumos adecuados o pertinentes y sensibles a la nutrición. Y ahí resalto al equipo de extensión en Hogar Rural. Este equipo de extensión está llegando a la cocina, como diríamos los guatemaltecos, de cada hogar rural en nuestro país. Es importante resaltar también que mucha de la pobreza y la desnutrición que se detecta en el país, tal y como lo decía ya el viceministro Montúfar, se detecta ya en el área rural o en las zonas periurbanas. Entonces, este equipo está llegando precisamente a hacer cambio de comportamiento, está llegando a trabajar con huertos familiares para producir alimentos no solo saludables, sino pertinentes, que puedan ser consumidos en la propia familia, que puedan estar disponibles inmediatamente y físicamente, y que además puedan generar algún excedente que pueda ser comercializable y con ello poder llegar a otras, a adquirir otros tipos de alimentos u otras necesidades que tenga la familia rural. En ese sentido, entre todos los programas que inciden y que en punta de lanza está dirigido a través de la extensión en Hogar Rural, llevamos alrededor de un 45% de ejecución al 30 de junio, Marco. Muchísimas gracias, señor viceministro. Un tema clave, ese brazo operativo que se puede desplegar en las zonas rurales, quizá con muy difícil acceso, y que pueden generar soluciones locales para los problemas locales, producción de alimentos, autoabastecimiento, generación de excedentes, pues fundamental el trabajo. A continuación también quiero dar la bienvenida al señor viceministro Julio Paredes. Señor viceministro, ¿en qué consiste y a qué segmento de población va dirigido el programa de transferencias monetarias condicionadas para alimentos? Bueno, primero que nada, buenos días Marco, buenos días ministro, buenos días compañeros, público que nos ven. Pues el MIDES, por su naturaleza y su función, el enfoque es hacia personas en extrema pobreza y grupos vulnerables. De igual manera, ¿en qué consiste los programas de transferencias condicionadas? El MIDES tiene varios programas, pero el de transferencias condicionadas es una asignación presupuestaria que se le da a personas que están en esos grupos vulnerables para que puedan apoyarse en el tema de educación y salud. Por supuesto, tenemos la corresponsabilidad tanto con educación para poder proyectar, porque tenemos procesos de calificación para poder ver la necesidad de las personas socioeconómicamente hablando, porque se hacen estudios. Esto entendemos que la asistencia viene proyectada para que ellos puedan desarrollar sus necesidades con la corresponsabilidad que tiene al tomar las acciones por medio de educación. En el tema de peso y talla, tienen que asistir a los centros para poder tener ese conocimiento, esa asignatura, pero básicamente las transferencias condicionadas van enfocadas a esa población y también tenemos programas sociales que son comedores sociales. Eso lo que se hace es que atendiendo a una mapa que tiene identificada la CESAM
se priorizan los municipios que tienen mayor nivel de pobreza y sobre ellos se localizan los comedores. Eso sería. Muchísimas gracias, señor viceministro. Resaltar la importancia y la evidencia que se tiene en otros países de la región de cómo este mecanismo de protección social de las transferencias monetarias condicionadas, vinculado a temas de salud, vinculado a inclusión productiva, ha sido uno de las puntas de lanza para alcanzar una mayor seguridad alimentaria en varios países de la región. Para cerrar esta primera ronda de preguntas, quiero dar la bienvenida a la viceministra María del Rosario Valcarcel, del Ministerio de Educación. Señora viceministra, quisiéramos preguntarle qué relación guarda y cómo influye la formación de padres y madres de familia, la formación de estos padres y madres de estudiantes del nivel preprimario, en la seguridad alimentaria y nutricional. Sí, muy buenos días, Marcos, señor ministro, señores viceministros y señora secretaria, personas que nos ven a través de las redes sociales. En primera instancia quisiera recordar pues que un niño aprende e imita todo de su entorno. De esa cuenta, pues los padres son los primeros formadores de la educación de sus hijos. Y pues se constituyen en un pilar fundamental, ¿verdad?, para el poder desarrollar hábitos saludables. El Ministerio de Educación implementa una estrategia de capacitación permanente para los padres de familia, a través de la cual se desarrollan competencias y conocimientos para que ellos puedan trasladar también a sus hijos y entender y saber por qué es necesario que sus hijos deben estar alimentados saludablemente, con una dieta equilibrada. Y pues a corto, mediano y largo plazo, también intervenir en un cambio de comportamiento en las comunidades y que ellos puedan entonces no solo recibir los alimentos, sino también tener un manejo adecuado de los mismos y también se les dan menús para que ellos entiendan desde su perspectiva la necesidad de que los niños estén debidamente alimentados, ¿verdad?, con comida variada, nutritiva, pertinente y segura. Muchísimas gracias, señora viceministra. Resaltar la importancia que usted menciona. Estamos formando a los consumidores del futuro. ¿Qué consumidores queremos? De productos locales, tradicionales, dietas saludables. Sin duda ese rol es fundamental. Antes de cerrar esta primera ronda de preguntas, yo quisiera hacer consultas a la viceministra Mazariegos, si quisiera hacer alguna intervención específica de los puntos o una de carácter más global en cuanto a los temas tratados. Tal vez únicamente agregar que el Ministerio de Finanzas participa en el marco de la ley. Hay un consejo que se llama CONASAM, ¿verdad?, donde estamos 17 entidades representadas. Lo que ha tratado el Ministerio de Finanzas junto con CESAN es de ir coordinando estas acciones. Actualmente tenemos más de 10.000 millones vinculados a programas de seguridad alimentaria, pero es muy importante que estos tengan efecto en las mismas zonas priorizadas, que no dupliquemos esfuerzos, pero que sí logremos el mayor impacto posible en las áreas de mayor riesgo. Para esto, anunciar que pronto vamos a tener un tablero de control para poderle llegar seguimiento no solo a las autoridades, sino a la población en general, al avance de la ejecución física y financiera. Es muy importante no solo tener los recursos, tener la gobernanza, tener la coordinación, pero avanzar en el tema de la calidad de gasto, ¿verdad? Es importante rendir cuentas de con todos estos recursos que se están canalizando, qué estamos logrando, a dónde estamos llegando. Este tablero tiene un mapa que le permite ver a nivel municipal cuando hay metas a nivel municipal, departamental, qué está haciendo cada ministerio o cualquiera de las entidades, aunque realmente el organismo ejecutivo en 4 o 5 ministerios tiene el 80% del presupuesto de seguridad alimentaria. Solo el Ministerio de Educación tiene 2.977 millones.
Es decir, que en educación descansa gran parte de las estrategias, ¿verdad?, con el tema de la alimentación escolar. Y bueno, pues con esto es el aporte, ¿verdad?, del Ministerio de Finanzas para que este seguimiento se traduzca en calidad de gasto. Muchísimas gracias. Señor ministro, no sé, ¿usted quisiera complementar? Muchas gracias, Marco. Tal vez solo brevemente en esta primera ronda, tal vez solo dejar la reflexión, y no es culpa de este gobierno. O sea, esto es un tema estructural, histórico, que no es suficiente. O sea, no estamos haciendo suficiente, se está haciendo más. Claramente se está haciendo más esta vinculación de programas del POASAN, que era de 6.300 millones, que ahora es de 10.000 millones, y que el otro año, pues no quiero decir la meta, pero hacer una cantidad mucho mayor. A lo que va es de que sí se está vinculando más. El hecho de estar vinculando más también va a generar un resultado que estamos llegando a más gente, porque nosotros no podemos llegar a más gente, por lo menos en blanco y negro, si no es que vinculamos nosotros esos programas. Yo no puedo decir gasto 10 para atender a 100, pero resulta que en verdad gasto 20, pero entonces no puedo llegar. O sea, hay una vinculación que yo lo he dicho desde el principio, que el reto principal que tenemos como gobierno es la vinculación del presupuesto con los resultados, porque lo que pasa es que nos miden mal. Yo salgo mucho al interior y Guatemala ha cambiado significativamente, y a veces escucho yo diferentes informes donde al contrario de lo que uno ve, pues tal vez no se refleja la realidad, y es porque nosotros mismos no hemos sido lo suficientemente efectivos para vincular el presupuesto con los resultados. Repito, eso es indispensable, y entender que no solo es hacer más de lo que estamos haciendo, que repito, hay programas muy novedosos que está haciendo todos y cada uno de los ministerios, sino también buscar continuidad. Recordemos, el otro año es un año electoral, va a haber otro presidente por ley, ¿verdad? No podemos tener el mismo presidente, y pensemos que en junio vamos a tener nosotros, pues seguramente a los 2 candidatos, y tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo en que los buenos programas se los tenemos que vender a los nuevos presidentes, pues a quien sea el nuevo presidente. No vamos a saberlo nosotros hasta la segunda vuelta, pero todo esto debe continuar. Tenemos que ser muy hábiles en que lo bueno continúe, porque repito, esto no es el sector privado donde la decisión se toma en un minuto. Aquí todo cuesta, todo es un proceso. Pedir los recursos los tenemos, pero también cuesta ejecutar, y nosotros el verdadero reto, repito, es esa vinculación del presupuesto con los resultados, buscar esa continuidad que creo que para temas de seguridad alimentaria y más el próximo año van a ser indispensables. Muchísimas gracias, señor ministro. Coincidimos con esa visión de poder tener continuidad en las acciones estratégicas en este tema. Una vez que hemos tenido esta primera ronda, arrancando desde la coordinación, pasando por los ministerios ejecutores aquí presentes, quiero regresar con la secretaria Guzmán y pedirle, señora secretaria, por favor, ¿podría comentar usted las acciones de la CESAN para socializar el análisis de los resultados de aquellos indicadores que fueron medidos, indicadores de impacto que fueron medidos en la línea base de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición? Muchísimas gracias, Marco. Bueno, para este ejercicio nos llevó un año realizar esta línea de base, resaltar que como gobierno hemos sido de los únicos en hacer una línea de base como estrategia de gobierno. Esto en anteriores administraciones nos había hecho falta, y saber de dónde partimos yo creo que es lo más importante. Recibimos instrucción de nuestro señor presidente, él conoció los resultados de la línea de base y también se conocieron en el marco del CONASAN, del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, y justo las acciones de seguimiento fue establecer una hoja de ruta en donde menos es más, y delimitamos 4 indicadores de impacto, 28 indicadores de proceso, y estos 28 indicadores de proceso se traducen a 42 subproductos del presupuesto, justamente lo que hacía mención nuestro señor ministro, y estos 42 subproductos son 42 metas físicas. Pero ¿qué hicimos? Lo delimitamos a niños menores de 5 años y embarazadas, que son nuestra población vulnerable. Entonces, estamos dando un seguimiento exhaustivo a esas metas que tiene tanto el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Educación, para incluso sostener la meta, no se puede reducir o aumentar. Con esto esperamos tener resultados al finalizar la gestión. Sin embargo, sabemos que la desnutrición crónica es un indicador a largo plazo.
Es decir, las acciones que estamos haciendo nosotros ahorita quizás no las vayamos a conocer como administración, sino a 4 años, 3 años. Gracias, Marco. Muchísimas gracias, señora secretaria. Sin duda, sin datos no podemos medir y no podemos saber si llegamos. Yo creo que ese ejercicio resalta aún más ese rol de la CESAN como coordinadora, también monitoreando, también dando seguimiento a las acciones que hacemos entre todos los ministerios y entre toda la sociedad al final del día en favor de la seguridad alimentaria. Señor viceministro Montúfar, ¿nos podría usted comentar, por favor, algo que usted ya introdujo en la respuesta anterior? Quisiéramos conocer a profundidad cuáles son las acciones más relevantes y el avance que tiene el Ministerio de Salud en el diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda. Bueno, primero el conocer ese ejercicio de monitoreo del crecimiento como una de las intervenciones de la Gran Cruzada. Identificar nuestra población objetivo, asegurar el abastecimiento de micronutrientes y suplementos nutricionales para esta población. Tenemos identificado el promedio de demanda mensual de micronutrientes espolvoreados de más de 8.604.000 mensuales. Tenemos en existencia, para satisfacer esta necesidad, más de 36.712.000 micronutrientes espolvoreados. Pero no es solamente eso. A través del Fondo Extraordinario de la Organización Mundial de la Salud, hemos adquirido 106 millones de micronutrientes para atender y prevenir la desnutrición. Y eso nos garantiza por 18 meses un abastecimiento de micronutrientes. Aquí nos estamos preparando ya para la crisis de la inseguridad alimentaria. Muchísimas gracias, señor viceministro. Relevante los preparativos previos frente a los posibles impactos de la crisis como los estamos viviendo. Señor viceministro Arriaga, ¿qué programas tienen contemplados ustedes para la asistencia y dotación de alimentos en los municipios más afectados por este fenómeno anual que vivimos denominado hambre estacional? Muy bien, Marco. Fíjate que en realidad estos programas de asistencia alimentaria que tienen que disponerse en el mundo ideal deberían de ser más bien llevados a través de una disponibilidad inmediata a través de la producción propia de las familias. No es un secreto que Guatemala es un país netamente agrícola, digamos, y que puede ser sostenible en la producción de alimentos a nivel familiar propio. Entonces, pero, sin embargo, como el fenómeno existe, entonces el gobierno está muy preocupado, desde el señor presidente, el señor ministro, de que la población que está padeciendo un problema de inseguridad o de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria pueda tener la certeza de que tiene una asistencia alimentaria. Y ahí te puedo decir, tenemos 3 grandes líneas de acción. Una es a través de la asistencia alimentaria per se, que viene como una respuesta a la identificación de aquellas familias que están en vulnerabilidad a través de las comisiones municipales de seguridad alimentaria que están creadas por la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, que son quienes en el territorio nos identifican a las familias en vulnerabilidad para que podamos atender estas demandas. Por otro lado, tenemos el programa de alimentos por acciones, que ese nos ha servido y desde el año pasado se reformuló para hacerlo caber dentro de nuestro nuevo plan estratégico 2021-2026 en MAGA, para que las familias tuvieran un incentivo en raciones de alimentos, pero que a la vez ellos mismos pudieran ir incrementando su capacidad de producción de alimentos inocuos y que también los puedan preparar de manera inocua y que sean pertinentes. A la vez estamos incorporando en ese mismo programa la producción de proteína animal dentro de la propia el huerto. Y el tercer gran
programa dentro de la asistencia alimentaria es aquella respuesta cuando hay un desastre natural. Esa es una asistencia alimentaria de emergencia y que se está trabajando también a través de los COEs municipales, a través del Sistema Nacional de Prevención de Desastres. Y un temita importante, Marco, yo sé que ya nos pasamos del tiempo, pero es importante compartirlo. Estamos llegando ahorita con un programa conjunto entre el Ministerio de Salud, con aquí el viceministro Montúfar, y el MAGA, para ser más proactivos en el tema y que la respuesta cuando se detecta un caso de desnutrición aguda podamos ser más inmediatos en la asistencia. Obviamente es Ministerio de Salud quien atiende al niño que está con desnutrición aguda en ese momento porque el tratamiento es terapéutico y nosotros atendemos a la familia para que no vaya a darse. Si hay un caso en una familia, obviamente es porque puede salir otro caso entre el mismo núcleo familiar o darse un rebote del niño que ya salió de la condición. Entonces, precisamente, ese es el programa que estamos iniciando de manera, un pilotaje en Huehuetenango y Quiché, juntamente con el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, señor viceministro. Pues resaltar lo que ustedes acaban de decir, por una parte, ese alimento complementario, ese alimento de emergencia que se debe dotar a estos niños en condiciones de desnutrición aguda, pero esa complementariedad que el viceministro propone sin duda es lo que busca la gran cruzada por la nutrición, esa unión, esa articulación entre distintos ejecutores para dar respuesta lo antes posible, como usted lo menciona, señor viceministro, a las causas de la inseguridad alimentaria. Yo quiero pasar ahora nuevamente al señor viceministro Paredes del Ministerio de Desarrollo Social. Quisiera preguntarle, señor viceministro, ¿qué acciones tienen ustedes contempladas dentro del MIDES para mejorar la calidad de servicios de agua potable y saneamiento, sobre todo en los municipios que han sido afectados por las últimas crisis? Bueno, recordemos de que el Ministerio de Desarrollo Social está conformado de una unidad ejecutora, que es FODES. Esta unidad ejecutora, por instrucciones a principios de este año 2020, desde el 21, el señor presidente instruyó de que dejáramos proyectos ahorita de carreteras, de otro tipo de actividad y que enfocáramos propiamente a proyectos de agua y saneamiento, entendiendo de que es ahí donde empieza a existir la primera parte de prevención de muerte en la niñez. Teniendo la rectoría el Ministerio de Salud, el FODES está ejecutando proyectos de agua y saneamiento, pero recordemos de que nosotros activamos a requerimiento propiamente de municipalidades, de COCOES o de alguna acción propiamente que encamine esa necesidad. Sin embargo, como te comento, Marco, ya el presidente nos instruyó y básicamente el presupuesto de ejecución del MIDES debe ser proyectado a este tipo de actividades. Entonces, consideramos nosotros de que viendo la necesidad de los lugares donde han suscitado estos eventos climáticos, pues definitivamente el FODES es una de las unidades que va a estar a presto para cuando sea requerida, la inversión se va a ver efectiva en esos lugares. Muchísimas gracias, señor viceministro. Importante resaltar esa coordinación también, ya lo hacían MAGA, MESPAS, ahora también MESPAS MIDES, pensando en quién tiene la rectoría de la línea de acción de agua y saneamiento y las acciones que se están planificando. Señora viceministra Valcárcel, ¿nos podría usted comentar qué acciones tienen contempladas para atender el problema del bajo rendimiento y la deserción escolar ligada a la alimentación inadecuada y al trabajo infantil en áreas marginales, rurales y urbanas a nivel nacional? Sí, muchas gracias. Sí, partimos de que la relación entre rendimiento académico y alimentación saludable es directa. Para el Ministerio de Educación, el programa de alimentación escolar ha sido una estrategia de retención. Sin embargo, en el marco de la seguridad alimentaria y nutricional, es un factor asociado para
de fortalecer el desarrollo integral del niño y de esa cuenta mejorar su rendimiento académico. Es importante informar que luego de la reforma a la Ley de Alimentación Escolar, la asignación por niño y por día sube de 4 quetzales a 6 quetzales, lo cual se convierte en una oportunidad de poder incluso darle 2 tiempos al día al niño, ¿verdad? Sobre todo en los niveles preprimaria y primaria, que es a donde se enfoca ese incremento en la asignación. Entonces, de esa cuenta, el programa de alimentación escolar contribuye para poder mejorar ese rendimiento académico al tener niños mejor alimentados. Gracias, señora viceministra. Yo aquí quisiera hacer una puntualización porque el programa de alimentación escolar creo que es una estrategia, como usted lo ha dicho, muy fuerte, que tiene una base muy sólida, que está asentado bajo una ley de alimentación escolar, que tiene un reglamento que entiendo ahora también está en ajuste, el cual tiene un programa con presupuesto establecido. Ya nos decía la señora viceministra el importante aporte que tiene el Mineduc dentro del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que para su ejecución tiene una modalidad descentralizada que está siendo ejemplo para otros países de la región a través de las OPFs, de las organizaciones de padres de familia, quienes hacen las compras a los agricultores familiares. Esto sin duda es una estrategia muy sólida, como decía, y creo que usted, señora viceministra, pues ha sido bastante clara, ¿no?, en cuanto a este aspecto, porque por una parte, si bien la alimentación escolar o el alimento que se entrega a los niños puede ir también relacionado con su capacidad de aprender, yo creo que tiene varios impactos. Por una parte, estamos hablando de la formación de los consumidores del futuro, que ya lo hicimos en la ronda anterior. Estamos hablando también de cómo los padres de familia, padres y madres de familia pueden llevar buenas prácticas nutricionales a su casa a través de sus experiencias en la OPF. Estamos hablando también cómo estos programas dinamizan la economía local a través de la compra directa de los agricultores familiares. Es un reto todavía que tiene algunos pasos que saldar, pero sin duda es una herramienta fundamental con la que cuenta el gobierno de Guatemala hoy en día. Para pasar a la tercera ronda, quiero saltar nuevamente a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y luego regresamos al Ministerio de Finanzas para el cierre. Señora Secretaria Guzmán, para ir cerrando ya este conversatorio que nos hemos extendido por la riqueza del tema y de la discusión, y también pensando en estos desafíos actuales y seguramente los desafíos futuros en el corto plazo que se incrementarán, ¿qué acciones concretas se promueven para la disminución de la inseguridad alimentaria ante los efectos causados por la pandemia de la COVID-19, por el cambio climático, como lo estamos viendo hace poco, la tormenta Bonnie afectaba a cierta parte del país, y también por el conflicto entre Ucrania y Rusia? Gracias, Marco. Sí, nosotros como ente coordinador tenemos ahorita activas 332 comisiones municipales de seguridad alimentaria y nutricional, 22 comisiones departamentales de seguridad alimentaria y nutricional, y en el marco de esas comisiones nosotros instruimos tener 340 caracterizaciones justamente en seguridad alimentaria y nutricional actualizadas, porque sabemos que al tener esas caracterizaciones estamos listos para que el Ministerio de Agricultura pueda actuar en tiempo. El señor presidente nos ha instruido en formular una estrategia para esa posible crisis alimentaria en 2023 y nos hemos sentado los equipos, próximamente la conocerán esa estrategia, pero como adelanto les puedo decir que estamos duplicando los estipendios para conservación de suelos, porque como ustedes saben, el alza de la compra de fertilizantes, pues este sería un alivio para mitigar ese daño que pudiéramos tener. También hemos duplicado la asistencia alimentaria para el próximo año. También hablamos de intensificar esas brigadas integrales de nutrición que nos ha estado apoyando la cooperación. Ahí el doctor Montúfar ha sido clave. También, como ustedes saben, este gobierno tiene el programa del alimento complementario fortificado. El año pasado nosotros llegamos a más de 700,000 niños
haber llegado con ese alimento justamente en el pico de la desnutrición, porque sabemos que nuestros niños de 6 meses a menores de 2 años son los que más lo presentan, y este producto es justamente para esto, es para prevenir y para tratar la nutrición. Entonces, estas son algunas de las acciones de las cuales yo podría hacer mención, con las cuales estamos intensificando para el próximo año. Muchísimas gracias, señora secretaria. Regreso con usted, viceministro Montúfar, casi por alusión. Resaltar la importancia de la conexión en lo que usted mencionaba antes, de esa prevención, de contar con el alimento complementario listo para atención, y lo que la señora secretaria menciona de esta planificación para hacer frente a las crisis. En ese aspecto, señor viceministro, ¿cuál es el avance que tiene? Nos contó en la pregunta anterior sobre las reservas. Ahora quisiéramos consultarle cuál es el avance que tiene el Ministerio de Salud en la dotación de estos micronutrientes a niños y niñas menores de 5 años y también a mujeres en edad fértil. En menores de 1 año hemos distribuido al 30 de junio 102.900 dosis de vitamina A, 111.862 sobres de vitaminas y micronutrientes espolvoreados. De menores de 2 años hemos distribuido 105.170 dosis, que nos da un 31% de cobertura. A las embarazadas suplementadas con 4 entregas de sulfato ferroso, hemos alcanzado 9.800 beneficiadas, y puérperas con una entrega de sulfato ferroso, más de 62.325 tratamientos a estas personas. Pero además, la población objetivo, la mujer en edad fértil, hemos distribuido más de 668.000 suplementos de sulfato ferroso y ácido fólico. Muchísimas gracias, señor viceministro. Sin duda importante, pensando en el sujeto de atención, en la población del futuro, ¿no? En la Guatemala del futuro. Señor viceministro Arriaga, algo nos adelantaba ya la señora secretaria de CESAN. Quisiéramos preguntarle a usted cuáles son los principales programas de agricultura familiar o vinculados a la agricultura familiar que ustedes tienen en mente, están implementando en los municipios con mayores niveles de desnutrición aguda y de desnutrición crónica. Comentarte precisamente en ese aspecto, tenemos varios programas dentro del ministerio. Uno de ellos, y quisiera casi que reconocer acá, que nos podríamos quedar aquí en una reunión de la Comisión Interinstitucional de la Alimentación Escolar, porque estamos prácticamente los mismos actores, y definitivamente, reconociendo una buena coordinación desde la CESAN, hemos trabajado en organizar programas que están bajo una sombría de un plan estratégico, pero que están alineados a diferentes necesidades básicas que se han identificado. Por ejemplo, el seguro agrícola, que está dirigido a agricultores familiares, que hoy están registrados como agricultores familiares que pueden ser proveedores de la alimentación escolar, que dicho sea de paso, en ese programa hay cerca de 22.000 agricultores familiares que están identificados por el Ministerio de Agricultura, que de manera asociativa, a través de cerca de 2.600 proveedores, están llevando alimentos sanos e inocuos a las escuelas a través de las organizaciones de padres de familia. Eso por un lado. Por otro lado, los estipendios por la conservación de suelos, Marco, es importantísimo reconocer que el suelo es el patrimonio más importante que tiene un agricultor, y de ahí deviene también su propia fertilidad natural. Entonces, bajar la dependencia de insumos extranjeros lleva a pensar en cómo conservo mi patrimonio. Entonces, ahí es donde la incidencia de los estipendios que la señora secretaria te estaba comentando es importantísima para llegar en doble play a los agricultores, a conservar un patrimonio, pero también recibir un recurso financiero que le pueda permitir apalancarse en los otros insumos agrícolas que requiere para que podamos tener
por un lado, Marco, reconociendo en la seguridad alimentaria, en lo que nos compete como MAGA, en la disponibilidad de alimentos a nivel nacional y aparte el acceso físico, pero en ese eje la disponibilidad de alimentos en el país es importante. Entonces, a través de estos dos programas, uno, protege el patrimonio de la siembra del día con un seguro catastrófico, y por el otro lado protege el patrimonio del agricultor, le da herramientas financieras para que se apalanque, pero que adicionalmente, Marco, contarte que todo esto va aunado con capacitación, asistencia técnica y lo más importante de esto, la constitución de la Reserva Estratégica de Granos Básicos. ¿Qué queremos con ello? Por primera vez en Guatemala vamos a tener una reserva de granos básicos, una reserva de alimentos que nos va a llevar a que si hay una emergencia podamos responder con inmediatez. Pero ello se va a constituir principalmente con granos producidos por agricultores guatemaltecos. Muchísimas gracias, señor viceministro. Importante esa vinculación a la interna incluso, ¿no? Seguro, más estipendios, más vínculo con mercado, más compra pública, no solo programa de alimentación escolar, sino reservas estratégicas, es ir creando un entorno favorable para no solo atender los efectos, que hay que atenderlos, sino también las causas estructurales de la inseguridad alimentaria en el país. Señor viceministro, regreso con usted. En cuanto al MIDES, ¿qué líneas de acción se han fortalecido para mejorar los niveles y alcances del programa de dotación de alimentación complementaria en los municipios priorizados en la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición? Gracias, Marco. Como ya la secretaria de la CESAM indicó, nosotros en la primera intervención que tuvimos de alimento complementario llegamos a más de 700,000 niños, ¿verdad? Entonces, este año no es distinto porque se nos fue asignado un presupuesto específicamente de 100 millones para atender la demanda. Entendemos y creemos que no es suficiente, ¿verdad? Porque presupuesto, como ya dijo el ministro de Finanzas, no hay presupuesto que alcance. Sin embargo, las acciones que hemos logrado hacer, aparte de eso, es también actuar con los comedores sociales conjuntamente en los lugares donde la necesidad existe y se palpa y se siente, ¿verdad? Como son los identificados por la Gran Cruzada por la Nutrición. Asimismo, los programas sociales más que tiene el ministerio, como las transferencias monetarias condicionadas, también son parte y forman parte de esa necesidad, de esa ayuda. Entonces, creemos que las acciones que el MIDES está haciendo a través del ministro Raúl Romero, instruidas por el presidente, han sido bastante pertinentes porque han hecho que esa necesidad, si bien es cierto, como le digo, nos hace falta más por llegar, pero entendemos de que entre más nosotros logremos hacer con lo que tenemos, la ayuda va a seguir llegando y el presupuesto se va a seguir justificando para tener esa asistencia. Ahorita, como ya la secretaria mencionó, tenemos una instrucción para prever las acciones del otro año en donde el ministerio va a ser dotado de más presupuesto precisamente para poder atender esa necesidad que nosotros, a través de los programas y del alimento complementario, vamos a asistir a esa población que más lo necesita. Muchísimas gracias, señor viceministro. Y por último, pero no menos importante, señora viceministra, en cuanto al Ministerio de Educación, platicamos ya a profundidad, o con cierta profundidad al menos, del programa de alimentación escolar. Quisiéramos conocer cómo tienen previsto ustedes, desde su óptica, incrementar los niveles de atención de los servicios de seguridad alimentaria y nutricional escolar, en niveles de preprimaria específicamente, y cuáles son las principales barreras que han tenido que afrontar en este programa. Sí, en el marco de la Ley de Alimentación Escolar, para el ejercicio fiscal 2023 se incrementa la cobertura de alimentación, del programa de alimentación escolar, a los niveles de educación inicial y al nivel medio. En el caso de educación inicial, afortunadamente, tenemos un programa denominado Acompáñame a Crecer, a través del cual el Ministerio de Educación brinda formación a madres gestoras y madres lactantes, asimismo atención con estimulación temprana a los niños de 0 a 4 años. Esto con el objeto de que
de asegurar y garantizar la permanencia escolar, ya que los niños reciben la estimulación temprana, van a recibir alimentación escolar y eso nos hace formarlos para que puedan entrar al nivel preprimario. Y vamos a tener cobertura hasta el nivel medio, con lo cual, como le digo, la intención es garantizar el éxito escolar. Entonces, pues dificultades hemos tenido que afrontar, sobre todo en el año 2020, a nivel mundial, ¿verdad? Con el tema de la pandemia. Un desafío fue poder garantizar o seguir garantizando la entrega del programa de alimentación. Sin embargo, gracias a las gestiones oportunas del señor presidente, de la señora ministra, se logró resolver la entrega y se cambia la modalidad de entrega de alimentación, a lo cual se suma incorporar a las raciones que se entregan ahora para ser preparadas en casa, se incorporan alimentos de la agricultura. De esa cuenta, pues también entra a fortalecer la economía y el desarrollo local, ¿verdad? Lo cual es muy importante y que, como le menciono, pues la alimentación los niños la llevan ahora a casa, con lo cual no solo son ellos los beneficiados, sino también su familia. Y todo esto pues es un factor importante y se contribuye con la seguridad alimentaria y nutricional a nivel de las comunidades. Es importante también mencionar que actualmente tenemos una intervención en el Plan Operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional con 2.900 millones, como ya lo mencionó la señora viceministra. Para el otro año la proyección es de 3.200 millones. Entonces, consideramos la importancia, ¿verdad?, de poder invertir e intervenir en este tema tan importante para nuestro país. Muchísimas gracias, señora viceministra. Sin duda, invertir en la niñez es la mejor inversión que podemos realizar ahora y sin duda la que mejores réditos nos va a traer a futuro. Antes de hacer un cierre, yo quisiera pasar nuevamente con las autoridades del Ministerio de Finanzas para que nos complementen desde su visión en esta ronda 2 y 3 que hemos tenido. Si se quiere mencionar algún tema en específico, pues más que bienvenidos. Señora viceministra y luego señor ministro, por favor. Gracias. Recordar, hace un año estábamos acá retomando también en el marco de los ejercicios de presupuesto abierto la discusión de seguridad alimentaria. Nos acompañó, recuerdo, el ingeniero Arriaga, y estábamos muy contentos porque habíamos incrementado el presupuesto y el programa de seguridad alimentaria, el plan operativo, que le llamamos POASAN, se estaba aprobando poco más de 6.000 millones. Recientemente aprobamos ya el plan operativo para el próximo año, esperaríamos que fuera de 14.000 millones, es un incremento importante realmente en términos de prioridades. Y yo lo que quiero enfatizar es que no es un tema de prioridades de gobierno, aunque de hecho lo es, sino que es un programa, perdón, es una prioridad de Estado, ¿verdad? Estamos preocupados porque estas buenas prácticas que se han hecho, como el levantamiento del primer censo de agricultores en el Ministerio de Agricultura, permite focalizar, por ejemplo, el beneficio en los fertilizantes, semillas mejoradas, etcétera. Ya logramos en muchos de los programas saber exactamente a quién estamos apoyando. Eso transparenta mucho y mejora mucho el impacto en todas las intervenciones del Estado. Tenemos la línea base, estamos por aprobar la política pública, que esperemos que en los próximos 2 o 3 gobiernos les dé una línea de trabajo. Y estamos muy interesados en irlo institucionalizando, ¿verdad? Estamos sacando herramientas, líneas bases, mejores prácticas. El Ministerio de Educación se adaptó muy bien al tema del COVID, pasar de que el niño puede comer en la escuela a cómo lo transportamos a su casa, porque por el tema de COVID no puede recibir las clases presenciales. Eso afectaba en su momento también al MIDES porque era condicionalidad. Si el niño no llega al Ministerio de Salud a vacunarse y si no llega a las escuelas, yo no le puedo dar la transferencia. Entonces el Ministerio de Salud tuvo que ir a la casa del niño, los alimentos tuvieron que llegar a las casas de los niños para que el MIDES a su vez pudiera limpiar esos listados de beneficiarios y mandar la transferencia. Entonces estos últimos 2 años, sobre todo los primeros 2 de pandemia, fueron muy difíciles, pero nos permitieron mejorar todas esas herramientas.
nos permitieron hacer un cambio de rumbo de cómo estábamos interviniendo y llegar pues al esfuerzo de inventariar a nuestros beneficiarios. Yo creo que ese es el éxito y es el impacto del gasto público. Nosotros se trata de dar más recursos porque al final, como decía el señor ministro, el buen desempeño económico debe traducirse en beneficios, que es la razón de ser del Estado. Prácticas como tener reservas de alimentos son prácticas que deberíamos de tener ya en el largo plazo. La crisis del conflicto armado entre Rusia y Ucrania no va a desaparecer el día que desaparezca, sino que pasan 5 o 10 años que todavía tienen secuelas en nuestros países y seguimos siendo un país altamente vulnerable en temas climáticos. Así que pues anunciar, ¿verdad? En su momento será el tema de la política pública. Yo creo que eso es un avance muy importante, la línea base y las buenas prácticas en los programas sociales focalizados también es algo que es importante decirlo ahora y también siempre se puede mejorar, ¿verdad? Hay muchos programas que pueden lograr más impacto, sobre todo al ubicarlos en las zonas geográficas que son de prioridad. Gracias, señora viceministra. Señor ministro, por favor. Gracias, Marco. Tal vez brevemente hay algo que coincidió mucho en esta pregunta entre todos los panelistas y es la focalización, la prevención y el fortalecimiento. Y eso es importante porque es donde tenemos, pues, la idea de estos ejercicios es cabalmente que cada uno de quienes participan en estos ejercicios es ahorita cuando tienen que fortalecer. O sea, ahorita ya sabemos a dónde fortalecer. ¿Qué quiere decir? Que lo que nos entreguen los ministerios, eso se tiene que reflejar. O sea, yo no puedo tener aquí, por ejemplo, al viceministro del MAGA y que no ponga, por así decirlo, dinero y recursos en los programas que está diciendo, o el mismo MIDES, o la SAM, por ejemplo, es más nivel coordinación, o salud, si sabemos dónde está el problema, ahí es donde tenemos que fortalecer. Entonces, nuevamente el llamamiento, realmente eso es más interno del equipo nuestro, de que esto que estamos nosotros diciendo acá tiene que llevar el recurso. Este es el único gobierno, por lo menos desde que yo tengo memoria, donde sí tenemos recursos. O sea, aquí el problema no es no hay recursos, el problema es que no podemos ejecutar esos recursos, diría yo, a la velocidad que nos están entrando. Y esa velocidad que nos está entrando los recursos es, repito, porque se ha invertido muchísimo en tecnología, en temas de la recaudación en la SAT. Eso nos ha llevado a tener recaudaciones históricas y presupuestos históricos a nivel de tamaño, con la diferencia que ese tamaño ha crecido no por deuda, sino por recaudación. Un Ministerio de Salud, por ejemplo, en el año 2020, que comenzó este gobierno, tenía 8.027 millones de presupuesto, ahora tiene 12.000 millones de presupuesto. Pensemos que está creciendo 50%, o sea, eso se tiene que ver reflejado. Se tiene que ver reflejado en los indicadores que al final del día tienen que estar en el presupuesto. El presupuesto, de veras poca gente lo ve a nivel de detalle, pero ahí dice cada centavo, a qué programa, a qué actividad y qué va a generar. Si yo el programa lleva 100,000 quetzales, me estoy inventando el número, ahí me dice cuántos niños, por ejemplo, voy a atender y eso se puede evaluar porque eso lo que nos va a permitir es mejorar esa calidad del gasto, que eso también desde el Ministerio de Finanzas jugamos un rol muy activo con los mismos portales de transparencia. Yo lo he dicho siempre, este es el gobierno más transparente de la historia del país, porque todo se puede ver, pero transparencia y calidad del gasto son dos cosas diferentes. O sea, la transparencia es el primer paso para tener una buena calidad del gasto. Pero repito, aquí creo que estamos claros, la parte de focalizar dónde estamos atendiendo, la parte de prevenir, porque es más barato prevenir que tratar de solucionar, y nuevamente, ¿qué es lo que necesitamos acá? Que todos quienes participan en estos foros, lo que están diciendo acá, le pongan el dinero para que esto funcione. Nada sirve decir voy a hacer esto, si cuando viene el presupuesto resulta que no está el dinero asignado, y después para darle dinero hay que quitárselo otra cosa, y ahí es donde comienza el problema que generalmente tienen los presupuestos, aunque también tenemos que tomar en cuenta que esto es un presupuesto. Entonces es pre a un supuesto, no está escrito en piedra. Se puede cambiar, pero claramente tener una guía desde el principio, diría yo que es muy importante. Y solo para terminar, nuevamente la parte de usar los recursos propios. O sea, esto es como que Arabia Saudita no tenga petróleo. O sea, son productores de petróleo. O sea, nosotros tenemos
alimentos. No puede ser que no tengamos alimentos, pues que no hay alimentos para la gente. Lógicamente hay alimentos que es más barato importarlos, como puede ser el maíz, creo yo, tal vez ahí me estoy saliendo de mi ámbito, que tal vez sí hay que importarlos y lo que hay que hacer es destinar recursos a que aquí produzcan cierto tipo de alimentos que sí realmente son rentables, porque aquí ¿qué estamos haciendo? Tema de alimentación escolar es interesantísimo, o sea, le estamos garantizando la demanda al agricultor. O sea, solo es que los siembres ya sabemos que nos lo van a comprar. Ya podemos hacer nosotros hasta los precios, un estimado. Lo del seguro es importantísimo, lo que hizo el MAGA con el seguro agrícola, de veras eso hay que replicarlo por 100, aquí deberíamos tener asegurado todo. Si aquí hubiéramos tenido seguros de activos estratégicos del Estado, esta tormenta pues serían las aseguradoras las que estarían reponiendo los puentes. No seríamos nosotros los que estaríamos usando recursos que los podemos usar para hacer carreteras, para reparar infraestructura que se dañó. Pero yo por ahí me quedaría, pero repito, las opiniones muy interesantes. Muchísimas gracias. Sin duda ha sido un diálogo bastante interesante. Antes de pasar a tomar ciertas preguntas de la audiencia, a manera de cierre, yo creo que hemos platicado de muchos temas relevantes entre intersectorialidad, planificación estratégica, coordinación, presupuesto, efectividad del gasto, que me parece que es un tema fundamental, señor ministro, y sin duda coincido en que los efectos de las crisis actuales las veremos el día de mañana o el día de pasado mañana. Entonces, esto creo que la prevención, esta palabra que ha sido repetida por varios de ustedes, es un tema fundamental. También considerar algo que mencionaba la señora viceministra, el cambio climático. El cambio climático tiene unas afectaciones directas en todos los ámbitos tratados acá, pero sobre todo en la agricultura hay ciertas estimaciones de baja de rendimiento si las condiciones se mantienen. Entonces, todos estos condicionantes futuros se deben considerar ahora, se deben tomar en cuenta para tener nuestras acciones en territorio. Sin duda, algo que salió, y quiero yo resaltarlo aquí, es la importancia de atender, sí, los efectos, pero no dejar de lado las causas también. Creo que el atender las causas de la inseguridad alimentaria es la mejor prevención que decía el señor ministro, perdón. Y algo que ustedes han mencionado, y quiero también dejarlo como punto final para la reflexión futura, sin duda esto da para mucho más, es esa respuesta rápida y oportuna. Hemos visto desde el 2020, nos hemos tenido que adaptar a nuevos funcionamientos, nuevas formas de actuar, pensando en la crisis, y aquí creo que hay un elemento clave, tanto el registro social de hogares que ha trabajado el Ministerio de Agricultura, identificando con el Código Único de Identificación a las personas que están involucradas, y también entiendo que el Ministerio de Agricultura pues está trabajando en ese registro de agricultores con este mismo código para poder empatar, para poder saber a cuántas personas beneficiamos y cómo nuestros programas se complementan. Yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Ha sido un gusto poder moderar la sesión y ahora pasamos a las preguntas de la audiencia. Muchísimas gracias, señor Marco Moncayo, por tener a bien moderar este espacio con los panelistas invitados. Igualmente a los panelistas, muchas gracias por su participación. Como bien decía el señor Moncayo, a continuación tenemos ese espacio de preguntas que la audiencia que nos sigue a través de las redes sociales, Conexión Zoom, incluso también las personas invitados que tenemos en esta mañana de forma presencial, han formulado una cantidad de preguntas dirigidas para los panelistas. La primera está dirigida para la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN. La pregunta dice así, señora secretaria. ¿Se evalúa que se sumen más municipios impactados por desnutrición a raíz de la inflación? ¿Y qué acciones se impulsarán o qué cantidad de municipios están en evaluación por esta situación? Muchísimas gracias. Sí, como ustedes conocen, hemos lanzado el indicador global por CIF, la clasificación integrada por fases, en donde lo dio a conocer nuestro señor maestro de ceremonias, en donde la estimación es que 4.6 millones de personas puedan estar en alguna crisis de seguridad alimentaria y nutricional. Justamente la estrategia está siendo formulada para esta posible proyección.
los estipendios para conservación de suelos como la asistencia alimentaria está siendo duplicada justamente para proyectar esa posible crisis. Los municipios ya están identificados, no habrían más porque, como bien lo dice el indicador, es una proyección a 6 meses. Gracias. Muchísimas gracias, señora secretaria. A continuación tenemos otra pregunta que está dirigida al Ministerio de Desarrollo Social. La pregunta dice así: ¿cómo se asegura el MIDES que los comedores sociales llegan a las personas que más lo necesitan? ¿Cómo miden el impacto en los indicadores? Bueno, la respuesta a la pregunta es de que nosotros en los comedores sociales no tienen una medición, digámoslo así, porque es abierto a cualquier tipo de personas, desde niños, ancianos, adultos, pero se entiende que es gente con la necesidad, y si hiciéramos nosotros un proceso de selección, seguramente la asistencia no podría llegar de la manera que llega. Por eso cuando se instala un comedor social, lo que se tiene es una cantidad de raciones, tanto de desayuno como de almuerzo, y es de esa manera, a través de la municipalidad, que se empieza a convocar a la gente para que lleguen con la necesidad que tienen de alimentarse y de nutrirse, porque los mismos son alimentos que están balanceados, que son debidamente inspeccionados y analizados por nutricionistas, pero no tenemos una corresponsabilidad. Viceministro Paredes, muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos una pregunta final y esta está dirigida para la FAO. Señor Marco, la pregunta dice así: ¿qué podríamos hacer como país para acelerar la implementación de esta estrategia y potenciar los resultados en un mediano plazo? Gracias por la pregunta. Sin duda, reconocer que Guatemala, en términos legales, programáticos, presupuestarios, es un ejemplo para varios países de la región. No todos los países cuentan con una ley específica, con este formato de gobernanza en el cual ustedes participan, con un presupuesto destinado a la seguridad alimentaria y nutricional, para fijarlos o atender los impactos tanto en el corto como en el mediano plazo. Yo considero que es relevante, nuevamente, esa palabra prevención, y quizá ese fue el cierre de la sesión, esa palabra prevención creo que va muy destinada a la atención de las causas de la inseguridad alimentaria. Pensemos en pobreza, pensemos en desempleo, pensemos en ese costo de vida, costo de canasta básica, y cómo a través de esa generación de ingresos se puede favorecer el acceso a una mejor alimentación, a una alimentación más saludable por cada una de las personas que habitan en este país. Creo que ese es uno de los aceleradores fundamentales. También, y reconociendo aquí la evidencia que contamos, con la que tenemos de otros países, pues sin duda esta multisectorialidad que está implicada en la atención a la inseguridad alimentaria es clave. Cómo esas transferencias monetarias condicionadas se pueden vincular con programas de incentivo a la producción, por ejemplo, cómo la atención que realiza el Ministerio de Salud se puede ver complementada con atenciones posteriores, como lo que mencionaba el señor viceministro de Agricultura. Yo creo que estas atenciones, tanto complementarias, quizá la interna del mismo ministerio, como bien decía Agricultura, estipendios, seguro, más conexión con mercados, y conexiones intersectoriales o multisectoriales entre salud, educación, agricultura, son claves en este proceso. Yo reconocería también la importancia del seguimiento, el monitoreo y la evaluación de estas acciones, seguimiento y monitoreo que nos permita corregir, impulsar procesos que están funcionando, que están avanzando, y sin duda yo resaltaría que para poder acelerar, o dentro de estos aceleradores en el combate a la desnutrición, es fundamental contar con una instancia coordinadora que nos permita tener esa visión clara de quién hace qué y cómo se articulan entre ellos.
Muchísimas gracias, señor Marco Moncayo, por su respuesta. De esta manera concluimos con este espacio de preguntas en este foro debate. Nuevamente agradezco al señor Marco por tener a bien moderar este espacio y a los señores panelistas por su participación. De esta manera tenemos las palabras de cierre de este foro debate Gran Cruzada Nacional por la Nutrición a cargo del señor ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie. Adelante, ministro. Bueno, muchas gracias a los invitados, Marco de la FAO, gente que es presencialmente poco por temas del COVID y distanciamiento, pero tenemos más de 100 personas conectadas. Esperamos recibir nosotros la retroalimentación, las preguntas. Esto lo vamos a estar nosotros retransmitiendo en redes sociales. Se puede consultar, esto lo mandamos a diferentes tanques de pensamiento, sociedad civil, con el objeto de recibir nosotros retroalimentación y poder de alguna manera incluirlo en el presupuesto. Como lo dije desde el principio, no es suficiente. O sea, no estamos haciendo suficiente, pero no es una crítica como porque no queremos hacer suficiente. Creo que la ruta la tenemos totalmente clara a pesar de la crisis. Si se lee el Plan de Innovación y Desarrollo, que fue lo que se publicó antes de entrar y asumir en el gobierno, todo esto está contemplado. O sea, realmente no hay cosas nuevas. La economía está históricamente bien y el mayor reto que tenemos es cómo llevamos esa macroeconomía a la microeconomía. Aquí en Guatemala, como lo hemos dicho, hay 6,000 personas que pagan el 80% de los impuestos, pero eso no quiere decir que no hayan muchísimas más personas que requieren que el Estado los apoye para que también generen estos impuestos. Vemos nosotros, mañana también los invito, está el foro debate de brecha educativa, que es importante, pero otra vez, importante a los panelistas que todo lo que estamos hablando quede en el presupuesto. Eso es un respaldo para cuando el otro año veamos cómo vamos ejecutando, podemos decir nosotros, miren, aquí lo dijimos, aquí se fortaleció en el presupuesto, para que ustedes vayan con sus ministros o la autoridad superior de donde estén, para que eso lo puedan poner, podamos hacer los ajustes necesarios y que tengamos un presupuesto lo más cercano a la realidad, aunque ya vimos que ahorita ya es raro cuando no hay crisis, pero hemos sabido capitalizar de la crisis, hemos sabido reaccionar, hemos tenido la maniobrabilidad en el presupuesto para ir fortaleciendo absolutamente todos los sectores. El problema no ha sido recurso, pero sí creo que podemos nosotros prevenir más, focalizar más y fortalecer más. Y nuevamente este va a ser un año donde la seguridad alimentaria va a ser lo principal, pero eso tiene que ir amarrado también a atracción de inversiones, a fortalecer las inversiones, sino con qué dinero, pues claramente vamos a dar nosotros recursos para fortalecer la seguridad alimentaria. Así que Marco, muchas gracias por la moderación del evento, gracias a quienes nos ven por esta vía, a los panelistas, y nuevamente pues seguiremos siempre trabajando de la mano con el objeto de que hasta que podamos iremos ir haciendo pues esa carpintería fina en el presupuesto para que vaya lo más cercano a lo que se puede necesitar el próximo año. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por estas conclusiones finales en este foro debate. De esta manera finalizamos con este primer foro debate que forma parte del proceso de presupuesto abierto 2023. Los invito a que sigan la transmisión mañana, como bien lo dijo el señor ministro, en la cual se estará desarrollando el tema brecha educativa en horario de 9 a 10:30 horas. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y en el sitio web www.minfin.gov.gt. Gracias a nuestros panelistas y a todos los medios de comunicación que nos acompañaron, que han participado con nosotros en esta transmisión. Que tengan todos un muy feliz día. Muchas gracias.